Bienvenido a esta entrega o este encuentro número 26 de esta serie dedicada exclusivamente a reflexionar sobre una historia humana muy breve, vista desde un balcón muy lejano de la vida, que hemos dicho que tiene más de 4.000 millones de años, y verla como una singular faceta de la vida en la que ha habido muchísimos otros seres vivos, compartimos el mundo con otros seres vivos, no sabemos cuántos han pasado por esta tierra y desaparecieron. Tampoco sabemos si estamos a la mitad del camino, si estamos cerca del final de un universo que tiene 14.000 millones de años. Estamos a la mitad de ese universo. En fin, lo importante es que vista desde un balcón no usual, un balcón bastante lejano, la historia humana es muy breve. No más de 10.000 a 15.000 años, es decir, desde la revolución de la agricultura. Y he planteado aquí que esa historia tan breve es muy monótona, porque nace dirigida, gobernada, a placer por dos grandes mentalidades. Las mentalidades lanzadas a la búsqueda y acumulación del poder, que terminó llamándose poder político, y la otra mentalidad que caracteriza un conjunto, un sinnúmero de seres también, lanzados a la búsqueda y acumulación de bienes, propiedades, cosas. Estas dos grandes mentalidades existen en todos los niveles de la sociedad, no solamente en el más alto nivel. No hay que pensar en que los políticos y los propietaristas grandes solamente tienen la mentalidad esta a la que me refiero. Como es una mentalidad que los caracteriza, se manifiesta desde muy niños, desde muy jóvenes. Luego, en todas las etapas de la vida, estas personas expresan, manifiestan, se les ven estas características de búsqueda del poder o de la riqueza. A todos los niveles. Hay sociedades muy pobres, ahí también los hay. Ellos se encargan de empobrecer aún más las sociedades. Hay sociedades muy ricas, ellos se encargan de acumular pobreza también durante toda la historia. Ellos mismos se han encargado de crear la pobreza y constantemente saben que hay que lanzar algunas ideas, algunas propuestas para disminuir la pobreza, porque eso suena atractivo, suena correcto, está de alguna manera alineado con los valores que la misma humanidad ha creado. Pero esos son otros seres. Esos valores los han creado otras categorías de seres humanos de las cuales no hemos hablado aquí hasta el momento en estos 26 capítulos. Estos dos seres, como digo, o estas dos mentalidades que abundan en todos los rincones de este planeta, los poderosos políticos y los poderosos por lo que tienen, se han encargado, una vez surge la escritura, hace unos 4.500 años, es decir, lo hemos dicho también, la mitad de esta breve historia fue sin escritura, la otra mitad es la que conocemos por las diferentes versiones que estos mentalidades poderosas han escrito o han exigido que se escriba o han pagado para que se escriba. Ellos han definido y han
dado la versión de la realidad que se encarga muchas veces de elevar, de enaltecer su existencia, su paso por las sociedades, su paso por este planeta. Sobre ellos se ha hablado infinidad de cosas, infinitamente. No solamente hablan de ellos sus obras, por ejemplo, sus casas, sus palacios, sus mansiones, sus cosas, sus obras que ordenan, que pagan para que se hagan, sus mausoleos, lo que ellos usaban, en donde nacieron, lo que tuvieron, los tronos sobre los que se sentaron, las coronas que utilizaron, la ropa que adquirieron, en fin, ellos mismos se han encargado de construir una historia que se caracteriza por transmitir lo que ellos mismos y los historiadores que ellos han pagado y que los siguen, muchos los siguen de una manera muy genuina, los admiran, ellos se han encargado entonces de escribir esa historia. No hay otra, salvo la que a veces uno pueda descubrir entre líneas. Pero no hay mucha, no es fácil leer entre líneas la historia. Es dispendioso, es difícil de conversarlo con los historiadores. Los historiadores mismos se encargan de profundizar en los detalles, pero no en la mentalidad esta que ha construido la historia, o ese matrimonio original que hemos dicho entre el poder político y el poder que terminó llamándose como genéricamente económico, pero que desde un comienzo es un poder hacia el dominio de las personas, hacia dirigir sus destinos, y el otro es un poder que extrae la riqueza, extrae lo que hay, toma para sí lo que existe y se apodera de eso. Ese es en esencia ese matrimonio, eso es lo que hace ese matrimonio. Y repito, todos los capítulos de la historia que podamos leer están asociados a destacar sus obras, lo que ellos hubieran querido hacer muchas veces y lo plantean como si lo hubieran hecho de verdad. Han pagado y han conquistado sociedades, países enteros, han esclavizado también de alguna manera el intelecto humano para construir la historia que transmite lo que ellos sienten que construyeron. Pero ahí no hay ningún tipo de validez histórica. Simplemente son versiones infinitas de la realidad. ¿Por qué? ¿Por qué no han hablado los esclavos? Que hemos dicho en estos últimos capítulos, hemos hablado de la esclavitud, la condición, aún sin que antes existiera la palabra, la condición a la que este matrimonio original lanza al trabajador desde el mismo comienzo de la historia. ¿Qué ha pasado con ellos? Que somos la mayoría de los seres humanos que hemos pasado por la Tierra. Hace poco un historiador, Niall Ferguson, plantea un dato y es que son 107.000 millones de personas somos las que hemos pasado por este mundo. La mayoría de esos 107.000 millones hemos sido trabajadores, personas que no tenemos esa mentalidad de acumulación de poder, no tenemos esa mentalidad de acumulación de cosas. Simplemente hemos nacido para desarrollarnos supuestamente bajo la guía
de las instituciones que ese matrimonio de poder ha construido, ha lanzado, ha edificado sobre las sociedades para que, según ellos, nos eduquemos y trabajemos. Piense que si nos movemos en la cifra de 10.000 a 12.000 años de historia, desde la agricultura, estamos hablando de 100 o 120 siglos. De esos 100 o 120 siglos, solo uno ha estado sin la categoría propia de esclavitud. Pero eso no quiere decir que la esclavitud haya desaparecido, puesto que la esclavitud la crearon unas mentes lanzadas al poder. No la crearon las normas, no hubo una norma que creara la esclavitud y que luego la eliminara. No, la esclavitud es un nombre casual que se le da a un comportamiento humano de ese matrimonio poderoso que construye la historia día a día y que no importa si el nombre desaparece, al final esas mentalidades usan su inteligencia para ejercer ese impulso a esclavizar, insisto, la palabra es lo de menos, pero usémosla, ese impulso es de otras maneras, es decir, para metamorfosear. Eso hablaremos después. ¿Por qué entonces el trabajador, el esclavo, el que cultivaba la tierra, el que fabricaba la ropa, el que edificaba las casas, construía las paredes, por qué él no es un miembro activo de la historia? ¿Por qué su versión de la realidad no es conocida? Y no estoy imaginándome, ni estoy tratando de montar un juicio extraño de, de la historia. Piense usted en cualquier empresa gigante que usted conozca hoy en día. La historia de esa empresa la construye el fundador, el dueño, el presidente o los presidentes que haya habido. Contratan a un editor, a una editorial, les dan su versión de la contribución que han hecho a la sociedad, al mundo. Y esa es la historia de esa empresa. Pero no se entrevista a las personas que están en la base, digámoslo, salarial, que es como podemos identificar más fácilmente a los de más abajo. No se los entrevista a ellos, no se entrevista al proveedor, al, al funcionario, al empleado del proveedor que llega a entregar un pedido a esa empresa o a cobrar una factura. No, esas voces no se escuchan y son más numerosas. Conocen fragmentos mucho más reales de esa empresa. No la totalidad, habría que identificar fragmentos de la totalidad para unirlos y establecer la totalidad. Pues así ha sido la historia también. El trabajador de hace, digamos, cuando nace la escritura, su voz no está ahí, su versión no está ahí. Es más, toda sociedad, y me concentro quizá en la occidental, es a la cual pertenezco, de la cual he escuchado desde niño la supuesta supremacía del occidental sobre el oriente, o, o las versiones asociadas a la cristiandad en Occidente. Todas esas historias que conocemos tienen un sesgo importante, un sesgo muy característico, muy llamativo, muy sospechoso,
y es que en todas ellas el trabajador es una persona que ha sido condenada por alguna religión, por alguna divinidad, ha sido condenada, está en su trabajo ejerciendo un castigo. Muy importante este punto. No es tanto que el trabajo sea un castigo, aun cuando así lo dicen los libros, ¿no? La Biblia así lo establece y los que son afines a la Biblia pues quieren darle alguna cara distinta a esa frase, ¿no? Pero en esencia yo diría que no es tanto que el trabajo sea el castigo, sino que las condiciones de vida del que trabaja son las que son un castigo. Por lo tanto, tiene que aceptarlas y constantemente su jefe, hoy en día, en el pasado su dueño, en el más otro pasado la persona que lo posee, pues desde el punto de vista casi místico, mítico, le señala constantemente que sus condiciones de vida son producto de la realidad que ha planteado un dios o varios dioses. Eso es lo fundamental y lo cual nos llama poderosamente la atención y sobre lo cual queremos reflexionar muchísimo en este espacio. Muchísimas gracias y hasta la próxima.